Capítulo 667, El nuevo sol se pone, 1. Menor que, hay un solitario de por vida alrededor de nuestra monada mayor que. Las nuevas letras que aparecían en el diario parecían temblorosas como si el escritor estuviera conmocionado. Drew Tames dejó de temblar y continuó escribiendo con calma. Menor que está bien, todo ha sido arreglado para que no aparezcan los cazadores. Nuestra monada no tiene que preocuparse. Mayor que. Eso espero. A pesar de que una parte de Cale le estaba diciendo que algún día debería indagar más en la casa de Tames, la familia materna de este cuerpo. Otra parte de él estaba tomando una decisión firme. No lo investiguemos por un tiempo. Cale decidió sentar las bases para que eso se hiciera realidad. Hoy. Los otros que vinieron aquí al norte con él se volvieron hacia él después de escuchar su voz. Ron y Beacrox, On y Hong en sus respectivos brazos. El invisible Raon y el otro dragón Rasil. Oye, el buen humano está hablando. ¿Por qué sigues agitándote? ¿Quieres que te jodan? El último era el rey León Dorf, quien estaba siendo arrastrado por Rasil en una bolsa grande. Estos eran los miembros de este viaje mientras Dodori permanecía en el territorio de Enituse por si acaso necesitaba dirigirse urgentemente a Puzzle City debido a un cambio repentino. ¡Qué decepcionante! Yo también quiero ir contigo. El dragón rosa Dodori se había sentido extremadamente decepcionado, pero un dragón tenía que estar cerca de Puzzle City y el dragón Rasil se negó rotundamente a ir a Puzzle City donde Eruhaven y Mila estaban si Cale no estaba con él. No, gracias. Incluso un gran dragón como yo no quiere estar cerca de esos viejos No, de todos modos iré contigo. Y es mejor que recuerdes esto. El hecho de que los llamé viejos fue un error. Olvídalo. Ejem. Dodori y Raon habían mirado a Rasil con expresiones de asombro, pero Dodori decidió respetar sus deseos. Mi mamá da un poco de miedo después de todo. Así fue como Rasil terminó viniendo con Cale. Todos, incluido Rasil, pero no Dorf, miraban a Cale. Algo es extraño. La mirada de Ron parecía muy fría mientras miraba a Cale. Cale tenía la misma expresión estoica en su rostro, pero sus ojos parecían más complicados que nunca. No, es miedo. Sintió como si pudiera ver el miedo en medio de la complicación. Cale parecía como si estuviera controlando su miedo con su firme voluntad. Ron podía escuchar a Cale continuar hablando en ese momento. Me tomaré un tiempo libre después de que todo esto termine para descansar un poco y pensar mucho en la agricultura. Algún tiempo, del que Cale estaba hablando era un mínimo de 5 años. La parte de pensar mucho en la agricultura en realidad significaba que él también haría retroceder la agricultura durante ese tiempo. Además, la agricultura de la que estaba hablando era más del tamaño de un pequeño jardín, ya que solo planeaba esparcir algunas semillas. Voy a vivir tranquilamente como si no existiera. Ron luego escuchó a los residentes del área hablando. El continente occidental ha estado en paz hasta ahora porque el joven maestro Cale Nim detuvo todo por nosotros. Estoy seguro de que él también se ocupará de esto. El guardián de un dios sellado. Suena terrible. Te dije que no te preocupes. El joven maestro Cale Nim y sus aliados se encargarán de todo como de costumbre. Solo tenemos que orar por ellos. Beacrox subconscientemente miró a su padre que estaba a su lado. Había una sonrisa benigna en el rostro de Ron, pero sus ojos miraban más allá de los hombros de Cale a la gente que charlaba. No sé por qué se han extendido esos rumores, pero complican las cosas. Beacrox frunció el ceño mientras pensaba en este rumor que era similar a la verdad pero completamente diferente. Aunque entiendo su reacción. Dios, un guardián que protege a ese dios. La destrucción del continente occidental. Era natural que la gente se asustara y buscara un pilar de apoyo después de escuchar palabras tan provocadoras. Tanto Beacrox como Ron sabían que ese era el caso, pero eran la gente de Cale. No les pareció bien. Beacrox miró a Ron y el área cercana antes de volverse hacia Cale. Voy a vivir tranquilamente como si no existiera. Las últimas palabras de Cale resonaron en su mente.
Kale Enituse, el primer joven maestro de la casa Enituse, era llamado un héroe por el mundo, pero Beacrox sabía que no era más que un veinteañero cuyo mayor problema era el hecho de que estaba extremadamente débil si Beacrox no se aseguraba de alimentarlo adecuadamente 3 veces al día. Beacrox miró a Kale mientras hablaba. No hay necesidad de prestar atención a rumores inútiles, joven maestro, Nim. Kale miró hacia Beacrox. ¿Qué rumores? Beacrox frunció el ceño después de ver a Kale preguntarle como si no tuviera idea de lo que estaba hablando Beacrox. ¡Qué idiota! Kale Enituse ha sido tan idiota desde que ridículamente comenzó a beber alcohol y a causar pequeños incidentes mientras los llamaba actos de basura. A Beacrox no le había importado mucho en ese entonces, pero Kale parecía realmente estúpido cuanto más le prestaba atención. Comillas. La mirada de Kale cambió en ese momento. Kale cerró el diario y lo guardó antes de que Beacrox pudiera siquiera cuestionar lo que estaba pasando. Kale luego miró a su alrededor y sonrió. Hay un extraño rumor que circula. Los ojos de Kale brillaban. ¡Qué interesante! Beacrox se dio cuenta de algo en este momento. Parece que realmente no lo sabía. La mirada de Beacrox se hundió por una razón diferente, pero Kale no tenía idea mientras caminaba hacia Rasil. Deberíamos ir primero a la posada cercana. El contratista del elemental de fuego. Esta posada estaba siendo operada por el elementalista Sully. El elementalista estaba actualmente con los elfos, por lo que solo su abuela estaría allí, pero habría un lugar relajante y tranquilo para Kale y los demás allí. Pat, pat. Kale pateó suavemente la bolsa que estaba siendo arrastrada por el suelo. Hay algunas cosas que debemos averiguar. Dorf debe haber estado temblando por dentro mientras toda la bolsa temblaba. Asterisco. Entonces, lo que estás diciendo es: el flujo de maná en el bosque cerca del lago con el árbol del mundo es un desastre. Y estás diciendo que este rumor de que la estrella blanca se extendió se está extendiendo como la pólvora por todo el continente occidental. Al ver que estaba visible en el dispositivo de comunicación por vídeo. Kale que lo estaba mirando. Los dos estaban enfocados en cosas muy diferentes. Eso es, príncipe heredero. Raon ya no era invisible, ya que estaban en la habitación más grande de la posada que el viejo posadero había dispuesto para ellos y empujaba su rostro cerca de la pantalla. Estábamos planeando dirigirnos al árbol del mundo de inmediato, pero no pudimos establecer las coordenadas de teletransportación por alguna extraña razón. Fue lo mismo para todo el bosque con el lago de la desesperación. El culpable más probable de que las coordenadas de teletransportación no se pudieran establecer fue que las coordenadas no se pudieron determinar debido a una alteración en el flujo de maná. Es la herramienta de alteración del maná. Tanto el lado de Kale como el lado de la estrella blanca habían usado estos dispositivos para obstaculizarse mutuamente muchas veces en el pasado. Las posibilidades son probables. Por eso nos teletransportamos a una aldea cercana para recopilar información antes de dirigirnos al bosque. Pero terminamos escuchando un rumor completamente ajeno sin encontrar nada útil, Su Alteza. Ron, que había regresado después de explorar rápidamente el área, agregó al comentario de Raon. Su Alteza. Kale había terminado de pensar las cosas detenidamente. Nos reuniremos con el árbol del mundo lo más rápido posible antes de regresar para reunirnos con ustedes allí. Ok, haré lo que pueda para encargarme de los rumores. Alberu vaciló un momento antes de continuar hablando. Tendrás la pista que necesitas para evitar que la estrella blanca se reencarne nuevamente después de reunirse con el árbol del mundo. Si Su Alteza. Kale ya descubrió cómo evitar que la estrella blanca se reencarne a través del diario de Dreu Tames, pero aún no lo había compartido todo. Solo Raon mantenía la boca cerrada mientras observaba a Kale con una mirada extraña en su rostro. Ya veo. También escuché que capturaste a Dorf. Kale soltó una breve risa. Bueno, seguro que te encargarás de todo. Alberu tenía una expresión estoica y no preguntó nada más. Simplemente le dijo a Kale que deberían charlar tan pronto como cualquiera de ellos obtuviera alguna información nueva y comenzara a colgar.
Kale encontró extraño ver a Alberu de repente tratando de colgar así, pero logró escuchar una puerta abriéndose y una persona gritando justo antes de que terminara la llamada. Una leyenda llena de mentiras como esa no está nada bien. Nunca lo haré, Clopé seca. Escuchó la voz del lunático. Pero el dispositivo de comunicación por vídeo se apagó en ese momento. Llamó a Clopé porque estamos en el norte. Kale pensó que Alberu realmente no tenía ninguna otra razón para llamar a Clopé seca y decidió no pensar en eso. Kale lamentaría bastante esta decisión en el futuro. Se quejaba de cómo no sabía que un plan que empezaba con buenas intenciones terminaría tan loco por Clopé y que debería haber agarrado a Alberu por el cuello, si era necesario, para detenerlo en ese momento. Lo lamentaría tanto que hasta se quejaría a la cara de Alberu estando borracho. El futuro Alberu Crossman se disculparía con Kale diciendo que no sabía que estaba tan loco como un bastardo. Eso es extraño. Sin embargo, al actual Kale Enituse le pareció extraño que tuviera escalofríos y se frotara el cuello mientras se dirigía a la habitación de al lado. Criic. La puerta se abrió y Rasil sonrió alegremente antes de darle la bienvenida a Kale con una expresión quejumbrosa. Kale le devolvió la sonrisa gentilmente a Rasil y se sentó junto a Rasil, que estaba satisfecho con su sonrisa. Dorf. Luego miró a Dorf, que estaba arrodillado en el suelo. Te ves como una mi asterisco da. Rasil debe haberlo golpeado mucho ya que el rey león Dorf se veía terrible. Se veía aún peor porque su transformación enloquecida había desaparecido y había vuelto a su apariencia original, que era más delgada que la mayoría de los leones. A Kale no le importaba eso, así que miró estoicamente a Dorf y comenzó a hablar. Eso es extraño. Algo realmente extraño. Desde que Dorf vio a Kale en el territorio de Enituse. ¿Por qué sigues evitando mi mirada? Dorf se estremecería incluso si Kale lo tocara ligeramente y no haría contacto visual con Kale. No le di una paliza a este hijo de P asterisco tal o suficiente. Dorf se estremeció de nuevo después de escuchar el comentario de Rasil, pero todavía no trató de mirar a Kale. Solo miró al suelo. Dorf luego vio los zapatos de Kale aparecer en su vista. Kale estaba de pie frente a Dorf. Voy a empezar a hacer preguntas ahora. Con el árbol del mundo como la prioridad número 1. No tenía mucho tiempo que perder con Dorf en este momento. No es necesario que las responda ahora mismo. Así es, te haré abrir esa maldita boca tuya tarde o temprano. Rasil reveló una sonrisa cruel. Muchas gracias, Rasil, Nim. Realmente eres grande y poderoso. Esto no es nada. Kale se alejó de Rasil, que estaba teniendo dificultades para evitar sonreír, y continuó hablando mientras miraba la parte posterior de la cabeza baja de Dorf. ¿Dónde está la estrella blanca? Esa fue la primera pregunta. ¿Qué está tratando de hacer la estrella blanca con el dios sellado? La segunda pregunta. La estrella blanca obtuvo un poder antiguo del atributo tierra. Tercera pregunta. Todas estas fueron preguntas sobre la estrella blanca hasta ahora. ¿Cuántos más están de tu lado? Cuarta pregunta. Y finalmente. ¿Y cómo pudiste comer un Darkness elemental de la oscuridad, y obtener sus poderes? También había una pregunta sobre Dorf. Kale luego se volvió hacia Rasil. El dragón asintió con la cabeza y sonrió, como si le dijera a Kale que se lo dejara a él. Rasil obtendría respuestas de Dorf mientras Kale y los demás iban a reunirse con el árbol del mundo. No te preocupes, lo resolveré todo. Rasil había dicho eso con confianza en su camino hacia aquí. Los dragones nunca fanfarroneaban cuando se trataba de cosas como esta debido a su orgullo extremadamente alto, por lo que debería ser confiable. Supongo que debería dirigirme hacia el árbol del mundo de inmediato. Kale estaba a punto de poner fin a esta breve reunión y conversación unilateral con Dorf sin dudarlo. Rojo. Fue en ese momento. Escuchó la voz de Dorf. Dorf había levantado la cabeza y estaba mirando a Kale con asombro en sus cabezas. ¿Qué quieres decir con rojo? La mirada estoica de Kale seguía mirando a Dorf sin ninguna emoción. El método para consumir un elemental de la oscuridad. Dorf parecía asombrado y lleno de incredulidad, pero logró hablar con calma.
Una persona que posee una luz roja me enseñó cómo. Una persona que posee una luz roja. Cale tuvo una extraña sensación de déjà vu. ¿Quién es esa persona? ¿Por qué te enseñaría a consumir un elemental de la oscuridad? Comillas. Cuando era muy joven. Dorf negó con la cabeza como si estuviera recordando un recuerdo que no quería recordar. La tribu León me trató como a un mutante. No me importa tu historia triste de Mier *A. Cale no tenía ningún deseo de aprender sobre el pasado de Dorf o su historia. Pero probablemente deberías escuchar. Una rara sonrisa apareció en el rostro de Dorf. Parecía como si estuviera burlándose. Fue antes de conocer a mi señor. Comillas. Supongo que debería escucharlo. Cale se acercó y se sentó en una silla antes de enfocar su mirada en Dorf. Apenas lo estaba logrando dentro de la tribu León cuando un humano se apareció a nuestra tribu. No vi su rostro porque escondió su rostro debajo de su túnica. Todo lo que pude ver fue que estaba emitiendo esta luz roja que brillaba como la puesta de sol antes de que lentamente se volviera del color de la sangre. Dorf cerró los ojos y recordó esa hermosa y brillante luz roja. Habían pasado cientos de años pero estaba tan claro porque no había podido olvidarlo. Esa persona me enseñó cómo controlar la oscuridad, cómo cazar al elemental de la oscuridad. Cazar. Esa palabra se clavó en los oídos de Cale como si fuera una espina. Le hizo pensar en la gente que supuestamente cazaba a los solitarios. Esa luz roja. La voz de Dorf temblaba. Abrió lentamente los ojos, miró a Cale como si no pudiera creer algo. Comillas. Era similar a la luz roja que te rodeaba hoy. Sacudió la cabeza. Cambió su declaración. No, fue lo mismo. Fue exactamente lo mismo. Era la misma luz roja clara. Cale tenía un mal presentimiento sobre esto. Ya no era solo un sentimiento dudoso, fue un sentimiento realmente malo. Era un sentimiento terrible, el tipo de sentimiento que tendría si el dios de la muerte apareciera en su sueño esta noche y le pidiera que compartiera una comida o algo. ¿Hay algo más que quieras decir? Comillas. Dorf cerró la boca y no dijo nada más. Rasil, Nim, parece que tendré que salir porque no tengo mucho tiempo. Ok, descubriré todo por ti, nada es imposible para un gran dragón como yo. Por favor cuídalo. Cale hizo todo lo posible por hacer a un lado ese terrible sentimiento y se dirigió hacia la puerta. Quizás. Escuchó la voz de Dorf antes de que pudiera siquiera girar el pomo de la puerta. Quizás. Todo esto. Eso fue todo lo que dijo Dorf. Sonaba como si todo lo que había dicho fuera porque no podía manejar el complicado lío en su mente y subconscientemente lo soltó. Clic. Cale giró el pomo de la puerta sin dudarlo. El silencio llenó la habitación una vez que Cale se fue. ¡Qué entretenido! Rasil fue quien rompió el silencio. Se acercó a Dorf. Crujir, crujir. El piso de madera un poco viejo crujió mientras caminaba. Dorf volvió a bajar la cabeza y pudo sentir al dragón de pie sobre él. Escuchó la estoica voz del dragón en ese momento. Es muy entretenido tener muchos secretos. Pero los dragones son los guardianes de este mundo y uno de los seres que están calificados para investigar los secretos del mundo. Fue en ese momento. Suspiro. Dorf sintió escalofríos por todo el cuerpo. Empezó a fruncir el ceño. Quería levantar la cabeza, pero no pudo hacer eso. Miedo de dragón, Dragon Fear. Dorf estaba actualmente gravemente herido y fatigado. Además, el Dragon Fear se centró solo en él. Dorf no podía levantar la cabeza incluso si quisiera hacerlo ante esta aura que estaba reprimiendo todo su cuerpo como si quisiera hacerlo incapaz de respirar. Por cierto, no soy como los demás en absoluto. Rasil se agachó y le susurró al oído a Dorf. No soy agradable como ellos. La voz baja del dragón vicioso y la sombra creada a partir de su cuerpo cubrieron a Dorf. Asterisco. El lago de la desesperación donde se encuentra el árbol del mundo. A la entrada del bosque rumbo hacia ese lago. Humano. El maná es un desastre caótico desde este punto. Este bosque de invierno estaba en silencio mientras no soplara el viento.
Era un vasto bosque ubicado en el punto más al norte, lleno de árboles con ramas secas y árboles de hoja perenne. Joven maestro, Nim. Kale miró hacia el extraño bosque sin siquiera una pequeña brisa. Hemos detectado a cientos de personas dentro del bosque. Solo podremos saberlo con certeza una vez que entremos en el bosque, pero se cree que son enemigos. Cientos de individuos respirando tranquilamente y observando en esta área donde el maná era caótico. Enemigos. Si fueran todos enemigos. Entonces tenemos que deshacernos de ellos. Capítulo 668, El nuevo sol se pone 2. ¿De verdad crees que puedes hacer eso? Crunch. Oyeron crujir algunas ramas secas cuando apareció alguien con una armadura negra. Realmente estabas vivo. Alguien más que llevaba una armadura plateada también salió de la sombra del bosque. Una extraña sonrisa se formó en el rostro de Kale mientras miraba lentamente a los dos caballeros. Puedo decir quién es uno de ustedes, pero no conozco al otro. El caballero de armadura negra. Debes ser uno de los subordinados del conde Uxa. No estás calificado para pronunciar el nombre de mi señor. Dentro del reino endable donde la estrella blanca era el rey. El conde Uxa era el caballero que vestía armadura negra, uno de los 4 nobles del reino. Montaba un peculiar caballo negro y lideraba su ejército de caballeros negros. Todos sus caballeros tenían sus rostros cubiertos por sus cascos, pero este caballero no llevaba uno en este momento. Me preguntaba dónde se había ido el conde Uxa por su cuenta, pero supongo que estuvo aquí. El conde Uxa había sido el único que mostró lástima por el joven maestro Naru cuando Kale pretendía ser él. Pero no la había visto en absoluto mientras se enfrentaban al costado de la estrella blanca. ¿Dónde está el conde? ¿Crees que eso es importante en este momento? La mirada de Kale se movió del caballero negro al caballero plateado. Su sonrisa descarada fue molesta de ver. Kale frunció ligeramente el ceño, lo que hizo sonreír aún más al caballero plateado. Sus ojos brillaron como si esta situación fuera tan emocionante que no pudiera manejarla. No esperaba ver a una celebridad del continente occidental como esta. ¿Eres del continente oriental? Sí. Las tropas de algunos de los reinos del continente oriental que se habían alineado con la estrella blanca estaban atacando actualmente el continente occidental. El cabello verde del caballero plateado ondeaba con el viento a diferencia del bosque desolado. Debes tener curiosidad por saber quién soy. Kale dijo sin rodeos lo que tenía en mente. Realmente no. ¿Qué, en realidad? Las pupilas del caballero comenzaron a temblar. Parecía que no podía creerlo en absoluto. La cabeza de Kale se inclinó hacia un lado. Debería tener curiosidad. No. El caballero sonrió una vez más a pesar de que su rostro todavía estaba lleno de incredulidad. Soy un maestro de la espada. Las comisuras de sus labios se torcieron grotescamente. Todavía no tienes curiosidad. Su lengua se deslizó fuera de su boca y se humedeció los labios. Escuché sobre el reino Seth. Jeje, ustedes realmente convirtieron el monte Nex en un desastre. El monte Nex del reino Seth. Era el lugar donde Kale había abrazado algunas esculturas y sus aliados habían secuestrado a su rey. El rey mercenario Bad y el tigre Gasan todavía estaban allí ocupándose de las cosas. Nuestro plan era comenzar con el reino Seth y hacer que los demás también rompieran sus alianzas con la estrella blanca. Kale sabía que esos dos se ocuparían de las cosas correctamente, ya sea que requirieran conversación o amenazas para hacerlo. Pero mirando hacia atrás ahora, la estrella blanca estaba un paso por delante de nosotros. La estrella blanca había descubierto por el rey Leondorf que el ritual de invocación en el monte Nex había fallado. Luego se movió un paso de Kale y los demás y el rey Oso Sayeru había llevado a cabo el ritual de invocación en el reino endable. Al final, 2 monstruos no clasificados fueron enviados a Puzzle City, mientras que las fuerzas de la Estrella Blanca y las fuerzas del continente oriental atacaron numerosos reinos en el continente occidental para evitar que se reunieran en Puzzle City. Pero no sé qué va a hacer ahora.
Basado en el rumor de que la Estrella Blanca había comenzado, parecía que la Estrella Blanca quería que los individuos centrales del continente occidental se reunieran en Puzzle City para derrotar al guardián del templo en su nombre. Los reinos del continente oriental deberían comenzar a verse afectados lentamente por Bad y Ghassan y comenzarán a intentar romper sus alianzas con el reino de Seth liderando el movimiento. El reino Molden con Hopis y el gremio de mercenarios dejarán muy claro que están en contra de la Estrella Blanca. Su influencia no sería pequeña. Es probable que algunos de los reinos del continente oriental vacilen. El resto de las tropas del continente oriental que no habían sido enviadas a los reinos del continente occidental tendrían que trasladarse a otra parte. Ese otro lugar es el del Árbol del Mundo. Pensando en ello, la Estrella Blanca parecía causar muchos problemas relacionados con el Árbol del Mundo. Trató de crear el árbol falso y atacar el lugar donde residía el Árbol del Mundo. Ese bastardo de la Estrella Blanca sabe que la forma de destruir a un reencarnador es a través de un inmortal. No, eso no es. Kale negó con la cabeza. ¿Por qué no dices nada? Escuché que Kale Enituse era un gran conversador. ¿Estás sorprendido porque dije que soy un maestro de la espada, Por cierto, ese Choi Ampung no está contigo. Quería conocer a ese bastardo que también es el maestro de la espada más joven. Por favor. Cállate por un rato. ¿Qué? Kale no podía concentrarse correctamente debido a este bastardo que parecía tener hierba en la cabeza. Kale empezó a pensar de nuevo. Hay muchas cosas que la Estrella Blanca aún no sabe. Inmortales, reencarnadores. La Estrella Blanca no debería tener conocimiento de estas personas. Si lo hiciera, lo primero que habría hecho durante sus 1000 años habría sido destruir el Árbol del Mundo. ¿Quién intentaría convertirse en un ser omnipotente dejando viva su debilidad? La Estrella Blanca no era ese tipo de bastardo estúpido y descuidado. Probablemente sea más correcto decir que estaba tratando de ver el flujo de las cosas como lo hace el Árbol del Mundo, similar a la razón por la que creó el Árbol del Mundo falso. El Árbol del Mundo sabía sobre todo en el mundo excepto algunas cosas que no podía ver. Simplemente estaba restringido y no podía hablar de esas cosas. Probablemente era más exacto decir que eso era lo que buscaba la Estrella Blanca. ¡Qué arrogante! Kale levantó la cabeza después de escuchar repentinamente a alguien. Los ojos del caballero se habían hundido ahora. Supongo que ahora piensas que el mundo gira en torno a ti porque la gente te sigue diciendo que eres un héroe. Simplemente haz lo que quieras. El caballero de cabello verde estaba mirando a Kale que lo había ignorado. Los celos en sus ojos no se podían ocultar. ¿Qué diablos está diciendo? Por supuesto, las emociones de alguien que no era su aliado, alguien en quien no tenía ningún interés, no eran asunto de Kale. La expresión de Kale naturalmente se volvió contrariada, pero el caballero solo pensó que Kale lo estaba mirando desde arriba. Kale Enituse, hay más en el mundo de lo que crees. El mundo no gira como deseas. Incluso si estás siendo aclamado como un héroe en este momento. ¿Por qué sigues diciendo algo tan obvio? El caballero se estremeció ante esta voz brusca. Kale, que estaba escuchando para ver qué diablos tenía que decir el caballero, poco a poco comenzó a enfadarse. Viviría así si supiera todo. Simplemente me escondería en algún lugar y viviría una vida tranquila. Se enojaba más cuanto más pensaba en ello. Estaría en este lío si el mundo realmente rodara como yo quería. Viviría una vida tosiendo sangre y desmayándome si ese fuera el caso. Kale se abstuvo de decir esas cosas que lo frustrarían sobre la realidad de su situación si lo dijera en voz alta. Yay. El caballero se burló con incredulidad. Bastardo arrogante. El caballero de cabello verde sacó su espada de su vaina plateada a juego. Clang. Una hoja que emitía una luz plateada que era tan fría como apareció el hielo. El caballero miró hacia el caballero con armadura negra que estaba parado allí en silencio. El subordinado del conde Upsa, el caballero negro, lo miró y el caballero plateado rápidamente hizo un gesto con los ojos antes de mirar hacia adelante una vez más.
Soy Abodo Faceder II, la espada de Aman, la tierra de los misterios. SHHH. Las hojas de los árboles del bosque empezaron a temblar. No era que hubiera soplado una ráfaga de viento. El bosque se estremeció porque cientos de personas se habían mudado. Abodo Faceder II. Su comportamiento algo alegre desapareció por completo y emitió una frialdad similar a la espada de plata en su mano que se parecía a la nieve. Kale Enituse, tu historia terminará aquí hoy. El sonido del susurro de las hojas ya no se podía escuchar. Solo quedó el silencio provocando una atmósfera sofocante. Ron Molan, su mirada se movió lentamente hacia el bosque silencioso mientras permanecía en silencio detrás de Kale. Podía sentir el fuerte aura de los enemigos escondidos en la oscuridad del bosque a través de este sofocante silencio. Son élites. Ron comenzó a pensar en el reino Aman del continente oriental. No eran tan famosos por su arte de la espada como el reino Seth, que se conocía como el reino de los caballeros, pero era un reino que tiene un aire misterioso, que encajaba con su nombre como la tierra de los misterios. Son mucho más fuertes que Arm de la Estrella Blanca o esos otros idiotas. Esto era especialmente cierto acerca de este caballero de cabello verde que parecía que no sería tan fuerte. Abodo Faceder II. Había estado completamente concentrado en Kale desde el momento en que sacó su espada. Estaba tan concentrado y no bajó la guardia ni un poco, a diferencia de los otros que habían tratado a Kale como si fuera un debilucho. También debe tener algunas experiencias de lucha ya que parecía joven pero experimentado. Dijo que era el maestro de la espada más joven del continente oriental. Realmente parecía merecer ese título. Pero no es suficiente. Las comisuras de la boca de Ron se curvaron. No está al nivel de nuestro joven maestro, Nim. Kale Enituse había pasado por muchas cosas. Ya sea estar en batallas, lesionarse o ganar todo tipo de experiencias, nadie había experimentado más que Kale en estos últimos años. Mientras Ron con calma hacía su evaluación y miraba hacia la espalda de Kale. ¡Ja! Kale, el dueño de la espalda que miraba a Ron, suspiró. ¡Qué molesto! No tengo tiempo para lidiar con ellos uno por uno. Dio una orden con voz indiferente. Simplemente irrumpan. Fue un pedido corto, pero todos los demás lo entendieron. Ábrete paso hasta que lleguen al árbol del mundo. Mientras los demás escuchaban esa orden. Suush. Kale sintió una brisa a su lado. Kale sonrió después de ver la espalda de la persona que había pasado a su lado tan rápido que había provocado una brisa. Supongo que estaba frustrado. Kale extendió su mano. Suush. Su poder antiguo, el sonido del viento, se activó. Los torbellinos de Kale se arremolinaron a los pies de la persona que había pasado corriendo junto a él, ayudando a la persona a avanzar aún más rápido. Abodo Faceder II frunció el ceño. Tú. Una gran espada se elevó en el aire antes de que pudiera decir nada más. ¡Bang! La gran espada se estrelló contra la espada plateada de Abodo y provocó una fuerte explosión. La gran espada parecía como si pudiera destruir una montaña, pero su fuerza era simplemente fuerte. El maestro de la espada Abodo miró al dueño de la gran espada. El bastardo más débil. El hombre tenía una expresión fría en su rostro como si no permitiera la más mínima cantidad de calor, similar al invierno del norte. Beacrox respondió a Abodo que lo estaba mirando. Soy débil por mi cuenta. En ese momento, una persona pasó junto a Beacrox y Abodo. No está mal. Ron le hizo un breve comentario a su hijo al pasar. Tenía una daga afilada en ambas manos. Su cuerpo desapareció lentamente en la sombra del bosque como si se estuviera fusionando con él. «Deténlo». Abodo gritó y las hojas empezaron a temblar de nuevo cuando aparecieron personas de todo el bosque. Todos llevaban armaduras plateadas o negras. Fue en ese momento. Hong. Lo tengo, Nuna. On y Hong también se apresuraron frente a Kale. La niebla roja comenzaba a levantarse de los dos gatos. Clang. Esquiva la niebla. No te afectará el veneno si no te toca. Abodo fácilmente apartó a un lado la gran espada de Beacrox y dio la orden. Estaba tranquilo como si hubiera esperado esto. Pero había algo que aún no había visto.
Es el turno de nuestro hermanito. Raon. Hong y On llamaron a alguien. Llamaron al dragón de mejillas regordetas que agitaba sus pequeñas alas después de quitarse la invisibilidad. Estoy de acuerdo con el humano. No tenemos tiempo. Vamos a atropellarlos. El maná de Raon se reunió a su alrededor mientras se veía como una niebla negra. Ocurrió en un instante. Prepárate para la magia también. Cuando Abodo dio otra orden y pateó el suelo para correr hacia Raon y Kale. ¡Bang! ¡Puaj! En el momento en que Beacrox dejó escapar un breve gemido y volvió a golpear a Abodo con su gran espada. La niebla negra y la niebla roja se tocaron. Hong y Raon empezaron a sonreír al mismo tiempo. Sus sonrisas eran idénticas a la sonrisa de Kale. Raon gritó de alegría. Ha sido un tiempo. ¡Bang! Luego hubo una fuerte explosión y todos los enemigos se volvieron hacia un lugar. Abodo inconscientemente gritó de asombro. ¿Qué? Apareció un gran torbellino que era casi un tornado. Con solo mirar este torbellino rojo se sintieron ansiosos. Todos sus cabellos revoloteaban salvajemente ante este viento violento que parecía atravesar el cielo. Sabía que la magia del dragón negro era asombrosa. Los dos gatos también fueron increíbles, pero esta fue la primera vez que Abodo vio a los tres de sus poderes fusionados y su cuerpo se puso rígido automáticamente después de mirar este torbellino que parecía un pequeño desastre natural. Su poder es más útil en batallas a gran escala. Abodo finalmente se dio cuenta de por qué Kale Enitu se había venido aquí sin dudarlo a pesar de tener solo unas pocas personas con él. Los Cats y el dúo Molan eran débiles en el combate uno a uno, pero su sinergia fue increíble una vez que trabajaron juntos con Raon. Suush. Parecía que el torbellino arrasaría con todo el bosque. Abodo ya no pudo ocultar sus emociones. ¿Qué demonios? El gato rojo Hong respondió a su pregunta como un buen chico. Es veneno para dormir y veneno para la parálisis, Nia. Este veneno para dormir los haría quedarse dormidos durante al menos una hora. El veneno para la parálisis dificultaría la movilidad durante 2 o 3 horas. No eran venenos mortales y desaparecerían por sí solos, por lo que no habría efectos secundarios en las personas afectadas por ellos. En algunos aspectos podría llamarse un veneno que podría detener a sus enemigos por un tiempo sin derramar sangre. Era el veneno más débil de Hong, pero podía liberar bastante porque era muy débil. Todos ustedes solo necesitan dormir y descansar un poco, Nia. On sonrió gentilmente mientras escuchaba a Hong. Raon asintió con la cabeza como si le gustara lo que acababa de decir Hong. El método que se les ocurrió a los niños de 9 años en promedio para crear un camino hacia adelante de manera rápida y eficiente fue hacer que los enemigos se detuvieran un poco usando su tormenta de niebla venenosa en lugar de derramar sangre luchando contra ellos uno por uno. Inmovilizarían a los enemigos y luego irían al bosque con el árbol del mundo. Por supuesto, esta tormenta fue lo suficientemente grande como para cubrir una parte del bosque con el lago de la desesperación que también se podía ver fuera del bosque. Muy inteligente. De hecho, es mejor no derramar sangre sin ningún motivo. Kale, Ron y Beacrox. Las comisuras de los labios de los tres hombres se crisparon porque no pudieron ocultar sus sonrisas de satisfacción. Comillas. Tenías un plan. Abodo Faceder II. El caballero de cabello verde estaba murmurando en voz baja para sí mismo mientras ponía más fuerza para empujar su espada que estaba contra la gran espada de Beacrox hacia adelante. ¡Puaj! La sonrisa de satisfacción desapareció del rostro de Beacrox. Abodo Faceder II parecía bastante débil y apenas superaba los 170 centímetros. Sin embargo, su espada tenía tanta fuerza detrás de ella a pesar de que no estaba usando su aura. Abodo observó el torbellino rojo mientras hablaba con calma. No hay nada que no pueda ser cortado en este mundo. Incluso el viento puede ser cortado. Ese era el poder de la familia Faceder que había echado raíces en la tierra de los misterios. Pudo ver los ojos de Kale Enituse abiertos de par en par como si Kale estuviera sorprendido por lo que acababa de decir. Sus enemigos, Raon, On y Hong, también lo miraban con expresiones desorientadas. ¿Qué?
Abodo miró hacia Beacrox después de escuchar a Beacrox sonar ansioso. Beacrox tuvo que dar un paso atrás cuando su gran espada fue empujada hacia atrás por la fuerza de la espada plateada, pero Beacrox no pudo empujar la espada plateada a un lado cuando se enfrentó a Abodo. Sus enemigos parecían ansiosos. Las comisuras de los labios de Abodo se curvaron. Supongo que tienes curiosidad acerca de lo que yo. Fue en ese momento. Crunch. Abodo empujó con urgencia la gran espada hacia atrás y se movió después de escuchar un ruido detrás de él. Es un enemigo. Alguien había venido detrás de él. Es Ron Molan. Nadie, aparte de su aliado, el caballero con armadura negra, había estado detrás de él. Mientras su cuerpo se movía extremadamente rápido para reaccionar hacia la dirección del ruido. Ah, eres tú. Vio una armadura negra y el cuerpo de Abodo que reaccionaba rápidamente, se relajó inconscientemente. ¡Pou! ¡Puaj! Luego fue golpeado en la parte posterior de la cabeza con una vaina. ¡Plaf! Justo en el momento entre cuando había estado extremadamente tenso y luego se relajó porque notó que era su aliado. El cuerpo de Abodo Facederdos cayó al suelo después de ser golpeado con precisión en la parte posterior de la cabeza y el cuello. Raon dejó caer la mandíbula con una expresión en blanco en su rostro. ¿Qué está pasando? Beacrox tenía una extraña expresión de ansiedad en su rostro mientras bajaba débilmente su gran espada. Kale solo se rascó la mejilla mientras hablaba. ¿Qué? Estaba tan confundido como Raon. El caballero con armadura negra hizo contacto visual con Kale y limpió la vaina como si nada fuera extraño. Era la vaina que se usaba para golpear a Abodo una vez que bajó la guardia. Puaj. Puaj. ¿Por qué? Comillas. Traidores. Los caballeros con armadura plateada en todo el bosque fueron atacados por caballeros con armadura negra y quedaron inconscientes o atados. Incluso Ron pareció sorprendido mientras miraba. El único de los caballeros con armadura negra que no llevaba casco, el que había dejado inconsciente a Abodo, ató a Abodo antes de mirar hacia Kale. Mi señor te está llamando. Su señor, la estrella blanca. La cara del estoico caballero negro se convirtió en un ceño fruncido. La estrella blanca no es mi señor. Comillas. Conde Upsa. Solo el conde Nim es nuestro señor. El conde Upsa fue el que llamó a Kale. El reino Endable. Había 4 nobles en el reino debajo de la estrella blanca que era rey. Uno de ellos era el líder de los vampiros, el duque Fredo. El conde Upsa lideró a los caballeros con armadura negra y fue una de las figuras centrales del reino Endable. El caballero con armadura negra tenía una expresión estoica mientras compartía la voluntad de su señor con Kale. Ella dijo que le haría saber dónde está la estrella blanca. Choyan y Alberu no habían podido localizar el escondite de la estrella blanca. ¿Quieres charlar con ella? Los caballeros con armadura negra se movieron hacia un lado creando un camino en el bosque. Era el camino hacia el lago de la desesperación y el árbol del mundo. También fue el camino hacia su señor, el conde Upsa. Kale observó en silencio al caballero negro y el camino. Raon voló cautelosamente a su lado y preguntó en voz baja. Humano. Deberíamos dejar de lado nuestro torbellino. La pata delantera de Raon apuntaba tímidamente hacia el torbellino rojo. Capítulo 669, El nuevo sol se pone 3. Crunch. Kale caminó sin dudarlo hasta que pudo ver el lago de la desesperación. El caballero negro que lo había guiado se inclinó antes de retroceder. Está aquí. Había un fuerte torbellino arremolinándose sobre el lago helado. Swish, swish. Superar este torbellino y pasar por debajo del lago congelado los llevaría a la aldea de los elfos con el árbol del mundo. Humano. Hay guerreros elfos dentro de ese torbellino. Esos guerreros se escondían sigilosamente para defenderse de estos enemigos que se habían infiltrado en el bosque y podrían apuntar al lago a continuación. O están en una situación en la que no pueden abandonar fácilmente el área del torbellino. Una situación como esa sería en la que un enemigo difícil de manejar estaría justo afuera.
Kale miró hacia la persona que los elfos habrían determinado que era un enemigo peligroso. Ella estaba parada en la tierra seca cerca del lago. Mucho tiempo sin verte. Fue el conde Upsa. Ella no miró hacia atrás a Kale. En cambio, solo observó en silencio el torbellino en la parte superior del lago. Llevaba una armadura negra mientras estaba allí con las manos en el mango de su espada que había apuñalado en el suelo. Pero la forma en que estaba erguida sin moverse en absoluto mostraba que todavía estaba extremadamente tensa. Sí, ha pasado un tiempo. Kale lentamente comenzó a caminar. Conde Upsa. Ella era una de los 4 nobles del reino Endable. Ella era la líder de los caballeros en caballos negros y era alguien que usaba la desesperación como atributo, similar a Choyan. Pero Choyan y su desesperación son diferentes en su naturaleza. Kale se paró junto a ella cuando comenzó a hablar. Traicionaste a la estrella blanca. El conde Upsa se rió en voz baja. Tan rápido, directo al grano. ¿Somos amigos o algo en lo que deberíamos saludarnos felizmente? Juju, eso es verdad. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Ninguno de los dos se miraba. Upsa dejó de sonreír. No lo he traicionado todavía, pero planeo traicionarlo. Tus subordinados reprimieron las fuerzas de un reino aliado. Eso no se considera traición. Eso es demasiado trivial para ser considerado una traición. Kale preguntó con una expresión indiferente en su rostro. ¿Por qué? ¿Por qué estaba planeando traicionarlo? Estaba preguntando por una razón. Este enemigo suyo estaba diciendo que traicionaría a su jefe. Era normal comprender las intenciones de su enemigo, especialmente porque podría estar trabajando junto con ella. Un caballero. El conde Upsa respiró unas cuantas veces antes de continuar hablando. Un caballero protege a su señor y su reino. Parecía no tener ninguna relación, pero Kale escuchó en silencio. Nunca estuve de acuerdo. Su voz temblaba extrañamente, a diferencia de su postura firme. Nunca accedí a utilizar a los ciudadanos del reino Endable como sacrificios. Los ojos de Kale se nublaron por un momento. Ahora que lo pienso, fue un poco extraño. Kale recordó un recuerdo de cuando había fingido ser el joven maestro Naru. La próxima moción es del marqués Hersey con respecto al festival. La moción del marqués Hersey es solicitar su permiso para permitir que todos los sacerdotes de la sección 2 participen en un ritual a gran escala el último día del festival. El contenido del ritual es dar gracias por completar con éxito el año y orar por la paz y la felicidad en el futuro para el reino Endable. Marqués Hersey, el sacerdote que sirvió a la raza demoníaca, había conspirado con la Estrella Blanca para hacer algo en el festival. Tanto Kale como el duque Fredo habían tenido preguntas sobre el festival, pero se habían ignorado porque Kale terminó en la prueba del dios sellado antes del festival. Ahora que lo pienso, ese ritual a gran escala fue probablemente el ritual de invocación. Habría estado relacionado con el dios sellado o con los monstruos no clasificados. Los sacrificios eran necesarios para ese ritual. Originalmente, los niños lobo iban a ser los sacrificios. Luego fueron los vampiros y los elfos oscuros. Eran ciudadanos del reino Endable. Hay una razón por la que el sacerdote bastardo Hersey y la Estrella Blanca solo lo mantuvieron entre ellos. Ya sea el vampiro duque Fredo o el elfo oscuro conde Mok que estaba actualmente encarcelado en el Castillo Negro en el Bosque de la Oscuridad. 2 de los 4 nobles se opondrían a las elecciones de la Estrella Blanca para los sacrificios sin duda. La mirada de Kale se volvió lentamente hacia el conde Upsa. Parece que el conde Upsa también estaba en contra de esos sacrificios. Había notado la mirada de Kale. El conde Upsa giró lentamente la cabeza e hizo contacto visual con Kale. El rey ha traicionado a los ciudadanos del reino y al reino mismo. Su voz que había estado temblando ahora era tranquila e incluso sonaba fría. Su voz fría recitaba una ley. Debes deshacerte de un rey así. La Estrella Blanca era el rey del reino Endable. Su decisión de utilizar a sus ciudadanos como sacrificios fue un acto de traición, por lo que ella estaba diciendo que necesitaban deshacerse de ese rey.
La única razón por la que acepté un título noble en el reino endable fue por la voluntad del reino y sus ciudadanos. La expresión de Kale se volvió extraña después de escuchar la explicación de Uxa. Entonces, ¿por qué no actuaste antes? Una gran cantidad de elfos oscuros ya perdieron la vida como sacrificios en el reino endable. Creo que recuerdo haber visto a algunos caballeros allí. Los elfos oscuros al servicio del conde simulado del reino endable. Una parte de ellos fueron asesinados por el rey Oso Sayeru como sacrificios para el ritual de invocación. Kale solo había visto los carruajes ensangrentados cuando llegó. Deberías haber sabido cuáles eran los sacrificios para entonces. Algunos de mis subordinados no estaban de acuerdo conmigo. Ellos, y los que los siguen, decidieron ir a servir al rey Oso Sayeru en su lugar. No todo el mundo podía creer lo mismo. Los que estaban de acuerdo con la estrella blanca se habían movido por separado y sigilosamente para que los demás no se dieran cuenta. No, nosotros. Dudó por un momento antes de continuar hablando. No podemos atacar a los ciudadanos del reino endable. La estrella blanca, el rey oso, los sacerdotes. Todos eran ciudadanos del reino endable. Esa es la restricción y la condición del contrato que se nos impone. Kale preguntó algo que se había estado preguntando durante mucho tiempo. Son ustedes, no todos ustedes son humanos. Foft. El conde Uxa se rió. Una vez fuimos humanos. Aunque se estaba riendo, sus ojos estaban llenos de rabia. Su rabia parecía dirigida a alguien o algo. Sería mejor llamarnos armas. Kale recitó lentamente esas palabras en su mente. Individuos que alguna vez fueron humanos pero ahora son armas. A Kale le parecían personas normales. Pero también era cierto que el conde Uxa y sus subordinados emitían una extraña sensación de incompatibilidad con los humanos. Los ojos del conde Uxa volvieron a la normalidad después de ver la mirada indiferente de Kale. No es necesario que conozca nuestro pasado. Para el conde Uxa, su pasado era algo para lo que trabajaría toda su vida. Cambió de tema porque no quería hablar más de eso. ¿Dónde está el duque Fredo? ¿Por qué te importa? El conde Uxa agarró lentamente la empuñadura de su espada. Duque Fredo. Además, el conde Moka quien creo que has encarcelado. Deseo reunirme con ambos. No sé cómo nos quedamos contigo, pero realmente nos preocupamos por los ciudadanos del reino endable a pesar de nuestro deseo de poder. Ella evitó lentamente la mirada de Kale. Soy débil. Dije que no aceptaría a los ciudadanos del reino endable como sacrificios, pero estaba de acuerdo con que los niños lobo fueran utilizados como sacrificios. Luego miró de nuevo a Kale. Sin embargo, la información que tengo debería serle útil. Comillas. Entonces quieres hacer un trato. Sí, sé dónde está la estrella blanca en este momento. Te diré su ubicación actual, así como lo que está tramando actualmente. ¿Y qué quieres de mí a cambio? El conde Uxa compartió lo que quería a cambio de Kale. Matar a la estrella blanca y preservar el reino endable. Eso también debería ser beneficioso para ti. ¿No estás de acuerdo? Kale Enituse ya estaba trabajando con Duque Fredo. Había muchas cosas que el conde Uxa podía analizar con solo conocer ese hecho. Las posibilidades de que se conserve el reino endable son altas. No hay forma de que el duque Fredo se hubiera puesto del lado de Kale Enituse sin esa garantía. Pero no podía decirlo con certeza, lo que hizo que el conde Uxa esperara ansiosamente a que Kale respondiera. Kale finalmente respondió después de un tiempo. No estoy muy seguro. ¿Qué? Déjame pensar en ello. Kale Enituse, necesitas deshacerte de la estrella blanca lo más rápido posible. ¿Y? Kale preguntó con indiferencia. El conde Uxa se quedó sin palabras por su falta de emoción. Conde Uxa, hay algo que debes aclarar. Por otro lado, Kale tenía mucho que decir. No tengo nada que perder aquí. La ubicación actual de la estrella blanca. Sería genial que Kale lo supiera. Pero basado en el rumor que se estaba extendiendo por el continente occidental, la estrella blanca se revelaría en el momento deseado tarde o temprano.
La estrella blanca no atacaría el lado de Kale sin pensarlo mucho, ya que los necesitaba para cuidar al monstruo sin rango, el dragón león. Conde, tú y yo no estamos al mismo nivel para hacer un trato. Eres el único que tiene algo que perder. Por supuesto, cuidar de la estrella blanca y preservar el reino endable ya eran cosas que Kale necesitaba hacer. Pero no había necesidad de que Kale le dijera eso al conde Upsa. Piénsalo un poco. Las pupilas del conde Upsa comenzaron a temblar. A Kale no le importó y solo continuó con una actitud tranquila como si estuviera charlando con un amigo. Piénsalo bien, ¿qué me pueden dar cuando me piden ayuda? ¿Y qué me puedes dar para agradecerme si te ayudo con éxito? Un trato y una solicitud de ayuda eran completamente diferentes. Pero Kale no tuvo más remedio que responder de esta manera. El duque Fredo había escondido a la mitad de los miembros de la brigada de guardabosques exploradores del gremio de mercenarios y a los lobos que tenía la tarea de encarcelar. Tuvo que sacrificar mucho para que eso sucediera. Solo se pueden hacer tratos en tales situaciones. Me voy a encargar de algo. No tardará mucho, así que reflexiona y llega rápidamente a una conclusión. Si no puede tomar una decisión para cuando regrese. Kale no terminó su oración. Pero el conde Upsa entendió claramente lo que estaba diciendo Kale. Ja ja ja. Su voz sonó un poco quebrada mientras se reía. Muy bien, voy a pensar en ello. Respondió mientras miraba la espalda de Kale mientras se alejaba. Kale asintió levemente con la cabeza y continuó caminando. Vine a encontrarme con el árbol del mundo. Sí, señor. Suish, suish. Un guerrero elfo que se escondía dentro del torbellino en la cima del lago de la desesperación se inclinó hacia Kale y lo guió hacia adentro. Joven maestro, Nim. Humano, debería ir contigo. Solo espera aquí. Kale dejó a Ron y los demás atrás. No se pudo evitar. Todavía no puedo decírselo. Tenía que decirle al árbol del mundo muchas cosas hoy. No podía llevarse a sus aliados con él mientras compartía esas cosas. La cara de Kale se puso rígida lentamente mientras se dirigía hacia el árbol del mundo. La sacerdotisa elfa Adite apareció tan pronto como puso un pie en la aldea de los elfos. Bienvenido, joven maestro, Nim. Te acompañaré hasta el árbol del mundo. Ok. Debió haber visto la mirada aterradora y hundida de Kale mientras ponía una cálida sonrisa y rápidamente comenzaba a caminar. Capítulo 670, El nuevo sol se pone 4. Saa, Saa. Luego llegaron a un lugar donde podían ver el árbol del mundo que estaba en el centro de un área rodeada de árboles grandes. Es posible para mí tener una conversación tranquila con el árbol del mundo. Entiendo. Me aseguraré de que ninguna existencia que pueda escucharte esté por aquí. Eso significaba que se aseguraría de que los elfos, incluida ella, e incluso los elementales, abandonaran el área. Kale caminó hacia el árbol del mundo solo después de escuchar la respuesta satisfactoria. Adite se inclinó hacia el árbol del mundo y dio un paso atrás. Kale caminó a un ritmo no demasiado rápido ni demasiado lento y llegó frente al árbol del mundo. El árbol del mundo emitía esta sensación de estabilidad, ya que se veía igual en todo momento, a pesar de que las nuevas ramas que crecían en lugares perdían ramas cada vez que charlaban. Ha pasado un tiempo, señora. Seguí diciendo que tenía que volver, pero terminó tomando un tiempo. Kale dio un saludo alegre antes de poner su mano en el árbol y cerrar los ojos. Sí, ha sido un tiempo. El árbol del mundo respondió con un saludo igualmente alegre pero acogedor. El mundo es extremadamente caótico en este momento. Debe haber una razón por la que viniste a verme a pesar de todo el caos. ¿Por qué has venido a verme en un momento tan ocupado y por qué deseas tener una conversación tranquila solo con nosotros dos? Las preguntas que siguieron al saludo no fueron nada alegres. Las palabras que salieron de la boca de Kale a continuación tampoco fueron alegres. Comillas. ¿Sabes acerca de los inmortales? La razón por la que Kale no trajo a los demás con él. Inmortales. También hay reencarnadores, solitarios y transmigradores. ¿Sabes algo sobre estas existencias?
SHHH. Kale podía sentir la voluntad de Drew Tames moviéndose dentro del diario en su bolsillo. Luego esperó la respuesta del árbol del mundo. No, se supone que debo tratar de entender esas palabras. No creo que estés preguntando por el significado de esas palabras. Eso estuvo bien. Kale no estaba preguntando por algo así. Estaba preguntando si había algo que el árbol del mundo supiera sobre las leyes que la familia Tames había estado investigando. Permítame darle una explicación sencilla. Kale no dijo todo. Simplemente explicó lo que leyó en el diario, especialmente la información sobre inmortales y solteros. Era necesario hacer eso. Sintió que eran cosas que el árbol del mundo debería saber. Usan esos conceptos para dividir a esas personas. El árbol del mundo no pudo ocultar su sorpresa. Es la primera vez que escucho sobre algunas de esas cosas. Excepciones y variables. Qué sorprendente, muy sorprendente en verdad. ¿Cómo averiguaste todo esto? Lo siento, pero no puedo decirte eso. No le contó al árbol del mundo sobre la casa Tames, los cazadores que cazaban a los solitarios, ni sobre los regresores. Finalmente, no mencionó las formas de matar las diferentes variables y excepciones. Supongo que es una información peligrosa para ti revelar la fuente de la misma. El árbol del mundo se quedó en silencio por un momento como si estuviera organizando sus pensamientos. Kale esperó pacientemente. Solitarios de por vida. Y una vez que el árbol del mundo empezó a hablar de nuevo. Lo primero que mencionó no fueron los reencarnadores ni los inmortales. Estás hablando de los tribuladores. Comillas. Tribuladores. Sí, es una palabra que inventé, pero llamo tribuladores a las almas que solo viven una vida. Tribuladores. Kale nunca había escuchado esta palabra antes. Parece que los tribuladores y los solitarios son conceptos bastante similares. Me sorprende que haya alguien en este mundo que se haya dado cuenta de ese concepto. Comillas. ¿Qué es un tribulador? Como su nombre lo indica, son personas que atraviesan tribulaciones. Por supuesto, nadie sabe quién nacerá como tribulador. El árbol del mundo dejó escapar un breve jadeo. Hay algunas razas que nunca tienen tribuladores. Los elfos oscuros, los vampiros, la tribu de los lobos y otros como ellos nunca tienen tribuladores. Si los tribuladores son como los solitarios, hay razas que nunca tienen solitarios. Eso era extraño a su manera. El árbol del mundo debe haber visto la confusión en el rostro de Kale mientras continuaba hablando. Supongo que puedo decirte esto. Como de costumbre, tuvo que pensar en lo que podía decir y lo que no podía decir antes de hablar. Hubo un elfo oscuro en el pasado que tuvo una relación desafortunada con un tribulador. No todos los elfos oscuros son buenos, seguramente habrá seres malvados en cualquier raza. A diferencia de la mayoría de los elfos oscuros que recogieron maná muerto de tumbas o cadáveres, ese elfo oscuro mató seres vivos y obtuvo maná muerto de su muerte. Hubo un tribulador que perdió a su familia y casi muere a causa de ese loco elfo oscuro. Ese tribulador eventualmente superó todos los niveles de las tribulaciones e hizo algo una vez que se convirtió en una gran existencia. Una parte se quedó en la mente de Kale. Un tribulador superando todos los niveles de la tribulación y convirtiéndose en una gran existencia. La familia Tames había llegado a la conclusión de que un solitario podía ir al mundo divino o convertirse en algo aún más grande al final de su vida. Creían que los solitarios podían convertirse en dioses. Eso significa que la historia de este tribulador es la historia del pasado de un dios. Kale tenía esa pregunta en su mente mientras escuchaba en silencio el eco de las palabras del árbol del mundo en su mente. Ese tribulador decidió que cualquiera que use maná muerto es malvado. Kale pensó en alguien tan pronto como escuchó eso. Comillas. El dios del sol. La iglesia del dios sol había comenzado una guerra contra los elfos oscuros, los nigromantes y cualquier raza que usara maná muerto en el pasado. El último nigromante había muerto en el desierto de la muerte, y no había existido ningún nigromante hasta que Meri se convirtió en nigromante en la ciudad de los elfos oscuros ubicada bajo tierra en ese desierto.
No dije quién era ese tribulador, ni planeo decir quién fue. El árbol del mundo se detuvo por un momento antes de tomar una decisión y continuar. Pero sé una cosa, ese tribulador actualmente lamenta su pasado. Además, ahora sabe que las existencias que había considerado malvadas están destinadas a serlo. Es por eso que desea ayudar a una de esas personas que están destinadas a serlo. La voz del árbol del mundo se suavizó un poco mientras continuaba. Eso es todo lo que puedo decirte. Destinados a serlo. Cale pensó en Alberu Crossman por alguna razón cuando escuchó esa frase. Esta persona que estaba destinada a ser, a la que el dios Sol estaba ayudando. Era posible que la persona fuera uno de los gemelos del dios del Sol, Yakohana. Tampoco estoy familiarizado con los otros conceptos. Soy un inmortal, eso es lo que creo. Supongo que tiene sentido verme como un inmortal. Cale dijo algo más ahora que llegaron tan lejos. La estrella blanca es un reencarnador y necesito el poder de un inmortal para deshacerme de él. Fue en ese momento. Saa. Los árboles del mundo y los árboles que lo rodeaban hicieron un ruido cuando sus hojas se golpearon entre sí a pesar de que no había brisa. ¿Qué quieres decir con eso? Existe un poder antiguo que permite al usuario ver los anillos anuales de la vida de uno. Cale comenzó a explicar. Primero, el anillo de vida más grande del reencarnador necesitaba ser destruido para matar por completo a un reencarnador. En segundo lugar, una persona necesitaba la capacidad de ver anillos anuales para poder hacer eso. En tercer lugar, se requería el poder de un inmortal para destruir ese anillo anual. Entonces, lo que estás diciendo es que tú, como alguien que puede ver los anillos anuales de vida de una persona, podrías detener a la estrella blanca, que es un reencarnador, y deshacerte de él para siempre usando un arma que tiene el poder de un inmortal. Sí, señora. El árbol del mundo se burló con incredulidad varias veces. Puedo deshacerme de un reencarnador. ¡Qué sorprendente! Nunca imaginé tal método. Todavía hay tanto que no sé en este mundo. Luego se calmó cuando dijo. Entonces, necesitas un arma con mi poder. Sí, señora. ¿Recuerdas la espada que me diste la última vez? El árbol del mundo le había dado al sanador elfo Pendrick una rama parecida a un palillo para dársela a Cale como espada cuando estaba lidiando con el incidente del árbol del mundo falso en el laberinto subterráneo del Palacio Molden. Eso tiene mi poder en ello. El árbol del mundo parecía un poco vacilante. Pero eso es débil. Perdóname. El poder en esa rama no es real. Fue en ese momento. ¡Boom! Cale podía sentir el área a su alrededor temblando. Se estremeció pero no abrió los ojos. Si ese método realmente funciona. El árbol del mundo todavía le hablaba. Debería darte lo real. Cale quería preguntar qué quería decir con eso. Pero podía decir que algo ya estaba sucediendo a su alrededor. Saa. Las hojas hacían ruidos mientras revoloteaban aún más. El temblor debajo de sus pies también se estaba haciendo más fuerte. Se sentía como si algo que estaba apoyando a esta aldea con el árbol del mundo se estuviera moviendo. Dije que la rama era una espada. Sin embargo, esa rama era la existencia más joven que no había sobrevivido por mucho tiempo. ¡Boom! El suelo tembló bastante. Cale podía sentirlo en ese momento. Algo grande salió disparado del suelo. Debería darte lo más antiguo de mi vida. Eso sería considerado el fundamento de un inmortal, una parte de mi existencia. Lo que se estaba disparando era una raíz. Esta es la punta de mi raíz más antigua. Cale podía escuchar algo atravesando el suelo y levantándose. Abre los ojos y echa un vistazo. Cale apartó la mano del árbol del mundo por un momento y abrió los ojos. Mientras miraba hacia abajo frente a sus pies. Vio una raíz en blanco y negro del tamaño de una pequeña daga. Cale solo estaba viendo una parte, pero podía decir que la raíz que aún estaba bajo tierra era extremadamente grande. Por eso el suelo estaba temblando. Cale extendió su mano hacia el árbol del mundo de nuevo y cerró los ojos. Te cortaré la punta de esta raíz, así que úsala. Esta también es una espada.
No puedo dejar que el mundo vuelva a caer en la oscuridad. La voz sonaba sombría como si hubiera tomado una gran decisión. El poder de esta espada raíz se activará una vez que le pongas la sangre de tu corazón. Kale no pudo evitar preguntar. ¿Debo ponerle sangre? Sí, la sangre de tu corazón. El árbol del mundo sonaba serio. Kale no pudo evitar preguntar de nuevo. ¿Cuál es el principio detrás de esto? ¿Qué tipo de arma requirió la sangre de su corazón? Kale no pudo entender en absoluto. Su rostro lucía contrariado sin siquiera saber lo que estaba sucediendo. La voz del árbol del mundo sonaba sombría. Respondió seriamente. Es simple, mi cuerpo, la parte de mí que se corta estará en un estado de asfixia una vez que se retire. Necesita la sangre de alguien con curación o rejuvenecimiento para despertarlo. Ese poder no puede ser el poder de un dios y debe ser el poder que posee un ser vivo. Además, la sangre debe provenir de la ubicación central de ese poder. Solo la persona que despierte la raíz con su sangre podrá usar sus poderes. El árbol del mundo inmóvil parecía extremadamente dispuesto a ayudar, ya que esta vez tenía una forma de ayudar al mundo, a diferencia de cuando había estado indefenso en la antigüedad. Kale Enituse, tienes un poder antiguo relacionado con el rejuvenecimiento y la curación. Ese poder comienza en tu corazón. Es por eso que debes convertirte en el lanzador y usarlo. Además, eres perfecto para ello, ya que dijiste que también puedes usar ese poder antiguo de los anillos anuales. Perfecto. La expresión de Kale se volvió poco a poco extraña mientras escuchaba. El árbol del mundo no se dio cuenta y siguió hablando. No te preocupes, no morirás. Será grotesco ya que sangrarás mucho, pero en realidad también será útil para ti. Lo garantizo. Terminará rápidamente si cierras los ojos y lo haces. Es posible que tengas que apuñalar tu corazón varias veces si no profundizas lo suficiente, así que dale una puñalada fuerte. Eso es todo lo que se necesita. Fácil, no. Kale finalmente dijo algo. Para nada, no es para nada fácil. Kale se imaginó a sí mismo apuñalando esta daga de raíz en su corazón y luego usando esa espada ensangrentada para derribar la estrella blanca. No fue para nada fácil. Capítulo 671, El nuevo sol se pone 5. ¿Qué ocurre? El árbol del mundo volvió a preguntar con indiferencia. ¿Cuál parece ser el problema? Bueno, entiendo el miedo de apuñalar tu corazón. Como dijo el árbol del mundo. Esta vieja bruja se volvió loca. Definitivamente sí. El fuego de la destrucción y el sonido del viento alzaron sus voces con ira. El fuego de la destrucción estaba extremadamente enojado. No es por darme todo el dinero del mundo. ¿Por qué demonios apuñalarías a nuestro chico en el corazón para matar a un hijo de P asteriscota de mala calidad como la estrella blanca? Este árbol estúpido está mirando hacia abajo al corazón humano porque no tiene corazón como un árbol. Debería prenderle fuego y quemarlo. Una de las ramas del árbol del mundo se estremeció de repente. Eso es extraño. De repente tuve escalofríos. Fue como cuando vi a ese loco bastardo. El árbol del mundo estaba recordando un recuerdo del pasado antes de enfocarse nuevamente y continuar hablando en un tono serio. Te di la mejor solución posible que tengo después de escuchar lo que dijiste. Por eso haré esta pregunta. ¿Qué parte de esta solución consideras un problema? Kale inmediatamente tuvo un pensamiento. ¿Quieres saber cuál es el problema? El árbol del mundo estaba diciendo que aunque dolería, Kale no moriría y que en realidad sería beneficioso para el cuerpo de Kale. El árbol del mundo no mentiría sobre algo así. Debe ser verdad. Además, una daga de raíz que formaba parte de los cimientos del árbol del mundo sería de gran ayuda para derrotar a la estrella blanca. El árbol del mundo también ha hecho un sacrificio a su manera. Esta raíz era diferente de las ramas o partes del tronco que se caían cada vez que charlaba con Kale. El árbol del mundo había dicho que esto era una parte de su base. Dejarle tener esto probablemente también fue bastante oneroso para el árbol del mundo. Saa.
Los sonidos de las hojas crujiendo de los árboles a su alrededor, como si protestaran por la decisión del árbol del mundo, lo dejaron muy claro. Clavar una espada en mi corazón. Si no va a morir. Si este fuera el último botón necesario para encargarse de todo. Vale la pena intentarlo una vez. Su habilidad instantánea le dio heridas por todo su cuerpo que chorreaban sangre. ¿Por qué tendría miedo de algo cuando logró superar ese terrible dolor? En ese caso, ¿qué le preocupaba a Cale en este momento? Sí, dime, cuéntame tu preocupación. Mis amigos me verán apuñalar mi corazón, ¿verdad? El árbol del mundo se quedó en silencio por un momento. Luego jadeó. Esos amigos a tu alrededor. El árbol del mundo pensó en Eruhaven, el dragón negro y todos los demás, incluido Choyan, que una vez lo había mirado con crueldad. Cuando le había contado a Cale sobre el dios de la muerte la última vez. El árbol del mundo acababa de decirle a Cale que desconfiara del dios de la muerte y que no confiara en él, pero, como una existencia que podía ver casi todo, había sido capaz de leer la viciosa intención que surgía del dragón negro y el humano de cabello negro. Cale no sabía nada de eso porque tenía los ojos cerrados. Buena suerte. Eso fue lo único que pudo decirle el árbol del mundo. Cale dejó escapar un breve suspiro y asintió con la cabeza. Aceptaré tu daga por ahora, árbol del mundo, Nim. Todos los poderes antiguos suspiraron o gimieron, pero no pudieron oponerse a la decisión de Cale. El árbol del mundo le había dado a Cale su mayor poder y Cale no tuvo más remedio que aceptarlo. Ok, sé que estás ocupado, así que continúa. Sí señora, la veré a continuación. Cale se estaba despidiendo cuando se dio cuenta de algo y preguntó. Hay algo por lo que tengo curiosidad. ¿Qué es? Cale había hecho una pregunta que había tenido una vez que aprendió sobre los solteros y los otros conceptos. El dios de la muerte también era un tribulador. Fue en ese momento. Boom. El suelo debajo de Cale y toda la aldea de los elfos que rodea el árbol del mundo se sacudió como si hubieran recibido un gran impacto. Pronto escuchó la voz del árbol del mundo. Eso, no es algo que pueda responder. Ya veo. Cale se sintió dudoso después de escuchar su extraña respuesta vacilante. Supongo que tu respuesta es algo que no me servirá de nada, incluso si lo supiera. ¿Quién sabe? Cale se sintió aún más incómodo después de escuchar la siguiente respuesta del árbol del mundo. Por eso tomó una decisión. Probablemente sea mejor para mí no saberlo. No era asunto suyo si el dios de la muerte era un tribulador o no. Cale tomó una decisión firme. Entonces estaré en camino ahora. Ok. Lleva la daga contigo. Sí, señora. Crack. Cale escuchó algo que sonó como un cristal rompiéndose cuando abrió los ojos. La punta de la raíz blanca y negra comenzó a separarse y tomar la forma de la hoja de una daga. Cale extendió las manos hacia la punta de la raíz que se estaba cayendo. Plaf. La daga de raíz cayó en sus manos. Cale sacó un pañuelo de su bolsillo y envolvió la daga antes de guardarla. Luego pensó en el orden de las cosas que tenía que hacer ahora. Supongo que puedo volver después de charlar con el conde Upsa. Asterisco. Eso fue rápido. El conde Upsa tenía una sonrisa amarga en su rostro mientras miraba hacia Cale que caminaba entre el torbellino en la cima del lago a la distancia. Tu nombre era Ron Molan. Se dirigió al hombre que la había estado observando en silencio desde antes. No es necesario que lo sepas. El conde Upsa se rió entre dientes después de escuchar la respuesta extremadamente fría de Ron. No necesito saberlo a pesar de que me estás mirando con extrema crueldad como si fueras a matarme en cualquier momento. Su mirada decía que mataría a Upsa si hacía algún movimiento extraño. Ron la había estado mirando con la mirada fría única de un asesino. Upsa se rió entre dientes antes de estremecerse después de escuchar la voz benigna responder. Sí, quiero matarte, soy ese tipo de persona. Miró a Ron por primera vez. Más de la mitad del cabello del hombre estaba blanco por la edad y sus ojos estaban tan fríos como la nieve.
Sin embargo, había una suave sonrisa en su rostro y su voz sonaba gentil. Por eso espero que tome una decisión acertada. Ron luego se dirigió hacia su joven maestro que se dirigía hacia él. Joven maestro, Nim, todo salió bien. Bueno, más o menos, supongo. Ron notó que Cale se estremeció levemente antes de responder. Está escondiendo algo. No tenía idea de lo que Cale discutió con el árbol del mundo. Sin embargo, Ron tuvo un mal presentimiento después de ver el comportamiento un tanto incómodo de Cale. Tengo que prestarle mucha atención. No tenía forma de enterarse de la discusión de Cale con el árbol del mundo. Por eso necesitaba permanecer de cerca al lado de Cale para evitar que se sacrificara. La mirada de Ron se hundió más mientras observaba cada movimiento de Cale. ¿Qué le pasa a este anciano? Cale se estremeció después de ver a Ron, quien de repente lo estaba mirando con una mirada cruel. Le recordó lo aterrador que había sido Ron cuando fingió ser un anciano benigno y le entregó una taza de limonada cuando Cale llegó por primera vez a este mundo. No había pensado en eso por un tiempo. Simplemente ignóralo. Las experiencias de Cale hasta ahora le dijeron que simplemente ignorara a Ron. En cambio, miró al conde Upsa. El conde Upsa se estremeció una vez más. Su mirada. La expresión de Cale era más rígida que antes y su mirada era extremadamente seria. El conde Upsa sintió una presión inexplicable cuando Cale la miró con una mirada que pareció atravesarla. Por supuesto, Cale solo estaba rígido debido a la expresión cruel de Ron y al recordar el pasado. Solo miraba al conde Upsa para evitar mirar a Ron. Supongo que tengo que tomar una decisión. El conde Upsa, que no tenía idea de esto, sintió que no le quedaba mucho tiempo. Ok, ya he tomado una decisión. Su boca se abrió lentamente. La estrella blanca logró poner sus manos en un poder antiguo del atributo tierra. Como se esperaba. Comillas. Supongo que escuchaste algunas cosas del duque Fredo. Cale sí escuchó del duque Fredo, que se había presentado en el territorio Enituse en un estado terrible, que la estrella blanca podría haber ido a obtener un poder antiguo del atributo tierra. La estrella blanca no tiene un poder antiguo del atributo tierra. Su plato está actualmente desequilibrado. No importa cuán resistente sea el plato de la estrella blanca, su cuerpo desequilibrado le impedirá usar su fuerza para forzar a Cale a todos los poderes. Probablemente se fue para solucionar su problema antes de la convocatoria. Sí, parecía estar en camino de buscar un poder antiguo del atributo tierra o algo que pudiera compensarlo. Bueno, eso es solo mi suposición. La estrella blanca también podría haberse ido para otra cosa. El duque Fredo dijo que era una suposición, pero que había estado bastante confiado. También sucedió lo mismo con Cale. Por eso siempre había considerado el hecho de que la estrella blanca ahora podría tener un poder antiguo del atributo tierra. Sin embargo, entre la Super Rock y la antigua estrella blanca, solo sabían acerca de dos poderes antiguos del atributo tierra. Un poder antiguo del atributo tierra que no conozco probablemente exista en algún lugar, similar a como nadie sabía sobre el poder antiguo de Dreutames. Era casi de esperarse. Escuchó la voz de Upsa nuevamente. Cale Enituse, como sabes, el plato de la estrella blanca ha logrado el equilibrio después de obtener el poder antiguo del atributo tierra. Finalmente puede usar toda su fuerza. Ya he considerado ese hecho. Sí, estoy seguro de que lo has hecho. Sus ojos se nublaron por un momento. Pero ¿qué pasa si ese bastardo está en tu patio delantero? La estrella blanca está en mi patio delantero. Cale se preguntó si había escuchado correctamente. ¿Qué quieres decir con eso? La boca del conde Upsa se secó después de ver la mirada de Cale. ¡Qué cruel! Su mirada tenía tanta ira fría dentro de ellos que la mirada viciosa de Ron parecía un juego de niños. Sin embargo, volvió a mirar esos ojos como si no se sintiera afectada. Hizo otra pregunta en lugar de responder a la pregunta de Cale. El poder antiguo del atributo tierra que la estrella blanca había estado apuntando hasta ahora era el poder antiguo de la antigua estrella blanca. Pero ahora que no pudo obtener ese poder fuerte y destructivo,
¿Qué tipo de poder antiguo del atributo tierra crees que desearía la estrella blanca? Yay. Las comisuras de los labios de Kale se curvaron después de escuchar su pregunta. Su boca se abrió lentamente. No tengo tiempo. Kale continuó en voz baja. No tengo tiempo para quedarme aquí y escucharte. Uxa tragó saliva porque aunque la voz de Kale sonaba tranquila, podía sentir la amenaza escondida debajo de ella. Luego continuó hablando. Si no puede tener el más fuerte, encontraría el poder más sigiloso. Kale y Uxa hicieron contacto visual. La estrella blanca eligió obtener un poder que le permitiría matar a sus enemigos sin que nadie lo supiera, ahora que no podía obtener el poder más fuerte para masacrar por completo a sus enemigos. ¡Ja! Kale dejó escapar un jadeo parecido a un suspiro. Se rascó la mejilla mientras preguntaba con calma. Entonces estás diciendo que el poder antiguo del atributo tierra que ganó la estrella blanca está relacionado con el asesinato o el sigilo. No. Uxa negó con la cabeza con severidad. No es algo como el asesinato o el sigilo. Probablemente se describa mejor como disfraz. Disfraz, ocultamiento. Esto es lo que dijo la estrella blanca. Uxa recordó lo que la estrella blanca le dijo después de obtener el poder antiguo del atributo tierra. Este poder antiguo del atributo tierra era extremadamente difícil de conseguir. Estaba muy bien escondido. Hubiera sido bastante problemático si no tuviera la pista. Pista. Kale tenía curiosidad por saber cómo la estrella blanca consiguió una pista. Sin embargo, hizo a un lado su curiosidad y prestó atención a la voz de Uxa. El suelo sobre el que nos paramos podría haber sido una roca, arena o tierra en el pasado. Su apariencia siempre cambia para adaptarse a su entorno a través del paso del tiempo. Realmente me gustó ese aspecto. Comillas. Eso es lo que dijo la estrella blanca. Sí, luego dijo que era un poder tan sigiloso que ni siquiera los dragones podían darse cuenta. Supongo que nunca lo viste usar ese poder. Eso es correcto. El conde Uxa admitió que nunca lo había visto, pero inmediatamente continuó hablando. Pero sé dónde está. Ella había dicho que la estrella blanca había entrado en el patio delantero de Kale. Estaba usando su poder antiguo del atributo tierra recién adquirido para un disfraz. ¿Dónde? Uxa dio una breve respuesta a la pregunta de Kale. El duque de Ruz en Ituse. Padre. El nombre del duque de Ruz apareció de repente. Una sonrisa amarga apareció en el rostro del conde Uxa. Tu padre supuestamente contrató a las personas más fuertes del continente occidental a un precio alto. Eso estuvo bien. El duque de Ruz había contratado a estos fuertes individuos para el reino de Rohan, no, para ser más específicos, para Kale y la casa en Ituse. Eso fue lo que le permitió a Kale conocer al dragón rosa Dodori. La estrella blanca está actualmente bajo tu padre Kale en Ituse. La estrella blanca se encuentra entre esos individuos fuertes. Kale sabía que el duque de Ruz tenía un lado despistado a veces, pero no era alguien que hiciera un mal trabajo por algo como esto. No, tampoco conocía la verdadera identidad de Dodori, es posible engañarlo si la estrella blanca lo intenta. La estrella blanca haciendo todo lo posible para engañar a Deruz definitivamente podría haberse colado sin ser atrapado. Pero todavía tenía algunas preguntas. Mi padre comenzó a reclutar personas fuertes hace mucho tiempo. Era muy probable que sucediera antes de que la estrella blanca obtuviera el poder antiguo del atributo tierra. Fue porque Kale se había encontrado con el vampiro duque Fredo en el territorio en Ituse después de reunirse con el duque de Ruz. Uxa resolvió este problema en la mente de Kale. La persona fue reclutada originalmente por Deruz. La estrella blanca acaba de matar a la persona más tarde y se coló. Uxa se encogió de hombros como diciendo que algo así era fácil para la estrella blanca. Ese bastardo camufló a los magos negros en el Imperio Mogoru como alquimistas, por lo que no debería ser tan difícil disfrazarse de persona. Las comisuras de los labios de Kale se curvaron extrañamente. Entonces, lo que estás diciendo es basado en todo lo que acababa de escuchar. La estrella blanca se encuentra actualmente en Puzzle City y se encuentra en el grupo que trabaja para mi padre.
Kale tenía una extraña sensación cuanto más pensaba en ello. Él y sus amigos se habían disfrazado muchas veces del falso Arm. Sin embargo, esta parecía ser la primera vez que sucedía al revés. Parece que la estrella blanca usó su cerebro esta vez. Tal vez esa fue la razón, pero... ¡Qué refrescante! Uxa comentó inconscientemente después de ver a Kale tan tranquilo. ¿De verdad puedes decir eso? Tu padre podría estar en peligro. Ella miró a Kale a los ojos en ese momento y no tuvo más remedio que callarse. Su mirada la hizo incapaz de decir nada. Mientras los otros que estaban observando a Kale y Uxa también se quedaron allí como si estuvieran congelados. Kale dijo en voz baja algo para romper el silencio. Es hora de ir a buscar a la maldita rata. Asterisco asterisco asterisco. Dentro del edificio del ayuntamiento de Puzzle City. Dentro de una oficina que todavía estaba bastante limpia. Alguien importante estaba usando esta oficina como propia en este momento. Comillas. ¿Cómo podrían esos rumores? Las manos del duque de Ruzenituse temblaban mientras sostenía un documento. Su rostro estaba lleno de ira y dolor. El documento en su mano describía los diferentes rumores que se estaban difundiendo por todo el continente occidental. ¿Por qué todos quieren que mi hijo se sacrifique? ¿Por qué? ¿Quién les dio permiso para tomar tales decisiones y difundir tales rumores? Ya estoy lo suficientemente preocupado de que siga trabajando tan duro con su cuerpo débil. Asterisco Crumble asterisco. El documento en la mano del duque de Ruz terminó en una bola arrugada. No le importó y tiró la bola arrugada al suelo mientras saltaba de su asiento. No puedo sentarme aquí y no. Fue en ese momento. El papá de nuestro humano. Deruz escuchó la voz feliz de un niño en su oído, no, su mente. Soy yo, el gran y poderoso dragón, Raon Miru. Jejeje. ¿Qué? ¿Quién? Mientras las pupilas de Deruz temblaban. Screech. La puerta se abrió y había una persona suspirando. Su Alteza. Duque, necesito decirte algo. ¿Podemos charlar un rato? Alberu Crossman, el sol naciente del reino de Rohan, había llegado repentinamente a la oficina temporal del duque de Ruzenituse sin previo aviso. ¿Qué tipo de conversación? Una persona cubierta de pies a cabeza con una túnica apareció detrás de Alberu en ese momento. Padre. Comillas. Kale. Esa persona era su hijo que había usado magia de invisibilidad para venir a verlo antes de ir a la tumba de su madre. La persona que dijo que aún no era el momento de que se revelara por razones estratégicas. Fue Kale. Capítulo 672, El nuevo sol se pone 6. Clic. Se hizo el silencio después del sonido de la puerta cerrándose. Comillas. Kale. Ruzenituse fue el primero en hablar. Deruz, el padre de Kale. No pudo evitar que sus ojos temblaran mientras se dirigía hacia Kale vestido con una túnica. Duque. Sin embargo, alguien se interpuso en este emotivo reencuentro entre padre e hijo. Su Alteza. Alberu Crossman se acercó rápidamente al duque. Deruz, que todavía estaba en su armadura, parecía más cansado que antes. Duque, hay algo que necesito que hagas por mí. Por eso vine a buscarte urgente y sigilosamente. Urgentemente, y sigilosamente. Deruz, que se dio cuenta de la seriedad de esas dos palabras, se puso rígido mientras Alberu escuchaba la voz de Raon en su cabeza. Lancé el hechizo de bloqueo de ruido. Alberu siguió hablando de inmediato. Voy a morir pronto. Perdóneme. Deruz se preguntó qué acababa de escuchar. Perdóneme. Por eso preguntó una vez más, y Alberu miró el área vacía más allá del hombro de Deruz mientras recordaba lo que acababa de suceder. Don Saeng, regresaste antes de lo que esperaba. Su Alteza. Tu expresión no se ve bien. Kale y Raon habían irrumpido en la oficina del ayuntamiento de Puzzle City. Clope acababa de salir de la habitación después de decir que aclararía los rumores y le diría a la gente la verdad, mientras que Choyan dijo que tenía un mal presentimiento sobre lo que haría Clope y lo persiguió. Alberu, que se quedó solo, había estado organizando sus pensamientos sobre qué más debía hacerse. Fue entonces cuando llegaron Kale y Raon.
No podía sentirse feliz después de ver la expresión en el rostro de Kale. Su expresión le dio a Alberu un mal presentimiento. ¿Por qué sonríe como si fuera a estafar a alguien? Kale Enituse, este bastardo estaba sonriendo. Sonreía como si estuviera a punto de provocar un gran incidente. Yung, Nim. Kale tenía esa sonrisa traviesa en su rostro mientras caminaba hacia Alberu y ponía su brazo sobre el hombro de Alberu. ¿Qué demonios estás haciendo? Yung, Nim, por favor muere. Cuando Alberu se volvió hacia Kale. No serían las únicas personas que quedarían para liderar las fuerzas del reino de Rohan en Puzzle City, el capitán caballero y mi padre si muriera, Su Alteza. Alberu se sintió extremadamente dudoso acerca de esto, pero aún así respondió correctamente. Sí, siempre y cuando nadie más provenga de la familia real. Mientras el rey actual, Zed Crossman, y el segundo príncipe no vinieran a Puzzle City. Teniendo en cuenta la magia, las tropas, los mercenarios y otros nobles, es muy probable que el duque de Ruz sea el comandante. El capitán caballero solo lideraría a los caballeros y soldados. Si considero que los refuerzos también vienen de los otros reinos, el duque de Ruz, tu padre, tendría el título adecuado para ser comandante. Además, Puzzle City se encuentra en la región noreste del reino de Rohan, por lo que el líder de la región noreste conocería mejor este lugar. Smile. Las comisuras de los labios de Kale se curvaron. Eso suena genial, pat pat. Kale palmeó el hombro de Alberu con una expresión extremadamente irrespetuosa. Alberu se preguntó si este bastardo estaba borracho a pesar de no emborracharse fácilmente, pero Kale susurró mientras Alberu lo miraba con expresión de gruñido. Ahora bien, por favor muere para que mi padre pueda ser el gran jefe. Alberu podía ver el rostro de Kale que se veía realmente frío sin siquiera una pizca de sonrisa. Necesito atrapar una maldita rata. ¿Una rata? Sí, señor, la estrella blanca está actualmente bajo el mando de mi padre. Kale luego dio una breve explicación de lo que había sucedido durante su reunión con el Árbol del Mundo y el Conde Upsa. Por supuesto, no mencionó la daga que le dio el Árbol del Mundo. Eso era algo que solo Kale y el Árbol del Mundo sabían en este momento. Alberu salió de sus pensamientos y regresó al presente. Duque, realmente no estaré muriendo, solo necesito fingir que muero. El rostro de Deruz se puso aún más rígido ante la actitud algo firme de Alberu. Comillas. Eso significa que tiene sus razones pero no puede explicármelo, Alteza. Eso es correcto. La reacción del duque de Ruz sería más natural si supiera lo menos posible. Duque de Ruz, espero que pueda hacerse cargo de Puzzle City una vez que muera. Escuché que pronto llegarían refuerzos de otros reinos. Eso es correcto. Por favor, cuídalos también. El duque de Ruz todavía tenía una expresión rígida en su rostro cuando pasó junto a Alberu. Déjame ver tu cara. SHHH. Kale se quitó la capucha de la túnica y Deruz sonrió después de ver el rostro revelado de Kale. Parece que no estás herido. Kale seguía igual de delgado y pálido, pero sus ojos estaban llenos de vitalidad. Supongo que tuviste un buen viaje con tu madre. Duque Deruz se sintió aliviado de que Kale regresara sano y salvo de ir con su madre biológica, la tumba de Dreu Tames, y luego se dio cuenta de algo tan pronto como miró a los ojos de su hijo. Supongo que hay una razón por la que debo hacer esto. Kale sonrió en lugar de responder. El duque de Ruz se volvió inmediatamente hacia Alberu. Entiendo, Su Alteza. Lo intentaré. Debería guardarme este hecho para mí. Eso es correcto. No se lo puede decir a nadie más, ni siquiera a los miembros de su familia. Solo los tres de nosotros aquí deberíamos saberlo. Así que esto es algo que solo yo debería saber. No tendrás que preocuparte de que nada salga de mi boca. Deruz miró hacia Alberu. Estaba mirando directamente a los ojos de Alberu a diferencia de su yo habitual. Alberu se dio cuenta de algo en ese momento. Son similares. Pensó que podía ver a Kale Enituse en la apariencia del duque de Ruz. Pensó que no se veían similares en absoluto, pero compartían la misma sangre y de hecho se veían similares. Deruz dijo algo en ese momento. Sin embargo, tengo una condición. ¿Qué es?
No me gustan los sacrificios sin sentido. Las palabras de Deruz se clavaron en los oídos de Alberu como si fueran dagas. Por eso Alberu abrió de inmediato la boca para responder. No será sin sentido. Y, sin embargo, el duque Deruz interrumpió a Alberu. Luego sonrió. No quería sacrificios sin sentido. Y entonces, tampoco me gustan tanto los sacrificios significativos. Yay. Alberu se burló, a pesar de haber sido interrumpido. Se dio cuenta de algo. Aunque es Kinroku dentro del cuerpo de Kale Enituse en este momento. Son similares. Comillas. Duque, tú y el joven maestro Kale tenéis muchos lados similares. No eran solo sus apariencias las que eran similares, su núcleo también era similar. Por supuesto, él es mi hijo, es miembro de la familia Enituse. El condado de Enituse había estado protegiendo y aumentando lentamente su riqueza durante generaciones. Era una casa que vivía en la esquina de la región noreste del reino de Rohan con el bosque de la oscuridad justo al lado. El patriarca de cada generación había transmitido las siguientes palabras a sus sucesores. Era la mentalidad de la familia Enituse y su objetivo. No hay ninguna razón para ser registrado en la historia. En cambio, vive por la paz y la felicidad. Deruz tenía una sonrisa amarga en su rostro al recordar esas declaraciones. Bueno, eso no está sucediendo. Estaba seguro de que la historia de Kale quedaría registrada bastante en la historia de esta generación. Sin embargo, ninguna de las personas de la casa Enituse había renunciado todavía a la paz y la felicidad. La paz y la felicidad son difíciles de conseguir. Por eso lo fijamos como nuestro objetivo. El duque Deruz siguió hablando. Su Alteza, si tanto usted como Kale toman en serio lo que acabo de decir. Lo intentaré. No le gustaban los sacrificios sin sentido. Tampoco le gustaban los sacrificios significativos. Lo recordaré. Padre. Deruz se volvió hacia Kale. Por favor, cuide su salud mientras trabaja. Ok, lo haré. Una suave sonrisa apareció finalmente en el rostro de Deruz. Alberu observó en silencio a Kale y Deruz por un momento. Comillas. La razón por la que Kinroku se adaptó tan fácilmente a este mundo debe ser porque alguien como el duque Deruz, no, porque la casa Enituse es su familia. Una sonrisa amarga apareció en el rostro de Alberu. Eso no tiene nada que ver conmigo. El rey actual, Zed Crossman. El rey había querido mucho a Alberu cuando era un niño, sin embargo, el rey actual acaba de empezar a tratar a Alberu como un futuro candidato a rey en algún momento. Ya no trataba a Alberu como a su hijo. Alberu no tenía idea de por qué, pero... No es como si yo necesitara ese afecto. Tenía su tía, la elfa oscura Tasa. También tenía a su hermano jurado. Si muero, habrá gente triste, alguien lloraría si yo muriera. Alberu cerró los ojos. Hace unos años habría respondido fácilmente que Tasa sería la única afectada si moría. Pero estaba seguro de que ahora era diferente. Llorarían, estarían tristes. El joven dragón negro, Kale, Choyan, Rosalyn y los demás. Había muchas personas que estarían tristes por la muerte de Alberu. Alberu se asombró de tener tanta certeza sobre esto, al mismo tiempo que sentía que realmente no podía morir de una muerte sin sentido. Asterisco. Príncipe heredero Alberu. ¿Qué quieres decir con eso? CHHH. Había mucha estática en el dispositivo de comunicación por vídeo, por lo que las imágenes no eran muy claras. Podían escuchar una voz a través de la estática. El monstruo no clasificado. Parece que tendremos que luchar de nuevo contra ese dragón león guardián. No acordamos discutirlo una vez que lleguen todos los refuerzos. Yo, CHHH, no tengo, CHHH. Príncipe heredero Alberu, príncipe heredero Alberu. La llamada terminó de repente. ¡Bang! Tenemos que darnos prisa. Dentro de la zona sur del continente occidental. Esta era una tierra verde cubierta de árboles y hierba. Dentro del palacio en la región central de la selva jungla. Litana saltó de su asiento e inmediatamente salió de su cabaña. ¿Están todos reunidos? Todavía no, mi reina.
Los guerreros de las secciones más al sur aún no han llegado. Es el más lejano de aquí y parece que se retrasaron debido a los invasores extranjeros. Los guerreros de élite de la selva jungla se reunieron bajo el frío sol del invierno. Litana, la reina de la selva jungla, recordó las palabras de Alberu Crossman durante esa llamada llena de estática y tomó una decisión. Envíelos como un segundo equipo una vez que lleguen. Grr. Una gran pantera negra le ofreció la espalda a Litana. Se subió a su espalda y dio una orden a los magos que ahora eran miembros de la selva. Nos dirigimos al reino de Rohan de inmediato. Un gran círculo mágico activado en el centro del Palacio de la Jungla. Estos círculos mágicos también se podían ver en otros reinos. Paat. Asterisco asterisco asterisco. Había una luz brillante y se podía ver la figura de una persona apareciendo sobre el círculo mágico de teletransportación. La primera persona que apareció casi dio un paso hacia adelante. Auge. Su paso fue tan fuerte que el suelo tembló. ¿Dónde está? La voz de la persona también era extremadamente fuerte. Bienvenidos, comandante Tunka. Los refuerzos del reino Wiper son los primeros en llegar. El comandante Tunka del reino Wiper reunió solo sus tropas personales como la primera ronda de refuerzos y se teletransportó después de sentir el peligro a través de su llamada con Alberu. Frunció el ceño después de mirar a la persona que apareció frente a él. ¿Quién es usted? El hombre de la armadura dio un paso adelante. Había una cresta de tortuga dorada visible en cada uno de sus hombros. Soy el duque de Ruzenituse. He tomado temporalmente el puesto de comandante mientras su alteza salía al campo de batalla. Comillas. Tú, eres el padre de Kale Enituse. Eso es correcto. Espero que sigas mis órdenes. Oh, padre. Tunka parecía extremadamente feliz de ver a Deruz. Sin embargo, Tunka negó con la cabeza y rápidamente comenzó a moverse. Primero. Tunka intentó salir de la ubicación del círculo mágico de teletransportación, un área abierta detrás del edificio del ayuntamiento. Primero necesito averiguar la situación en el campo de batalla. ¿Qué pasó de repente que empezó a atacar? Fue en ese momento. ¡Bang! Tunka escuchó una fuerte explosión. ¡Puaj! ¡Puaj! Las personas apenas lograron mantenerse de pie y tuvieron que taparse los oídos debido a la explosión repentina y las vibraciones resultantes en el suelo. Pero Tunka se movió tan rápido como un animal como si algo como esto no fuera nada para él. Finalmente llegó al frente del edificio del ayuntamiento y pudo ver todo. ¡Santo cielo! Pudo ver al gran monstruo blanco, el dragón león. El guardián que no se había movido estaba levantando lentamente su escudo. Sin embargo, Tunka estaba concentrado en otra cosa. Esos dos son Choyan y el príncipe heredero. Solo los individuos que obligaron al dragón león a moverse estaban a los ojos de Tunka. Los soldados del reino de Rohan que esperaban cerca tragaron saliva mientras miraban. La armadura blanca debe ser su alteza, ¿verdad? Yo creo que sí. ¿Y esa armadura negra? Está sosteniendo una espada. Debe ser Choyan Nim. Los dos caballeros de pie frente al dragón león. Uno vestía una armadura negra y un casco negro, mientras que el otro vestía una armadura blanca y un casco blanco. De ellos, la persona que llevaba la armadura negra estaba murmurando en voz baja para sí mismo. Me hará sufrir si rompo su espada. Fof. El hombre se burló incrédulo mientras pensaba en el dueño de la espada en su mano. ¿Cómo se atreve un humano a decirle tales cosas a una gran existencia como yo? ¿No estás de acuerdo? ¿Qué opinas, dragón de hueso? Flap, Flap. Le preguntó al dragón mestizo que ahora era el dragón de hueso negro. El dragón de hueso se burló de la voz sobre él. Incluso tú sufrirás si miras a Choyan, bastardo. De ninguna manera. El espadachín con armadura negra cortó la espada de arriba abajo como si estuviera practicando, mientras sus ojos brillaban debajo del casco. No hay forma de que este gran dragón pierda frente a un humano. Tampoco perderé ante un maldito monstruo. Rasil, el dragón con el corte zumbido.
Este dragón que tenía el atributo indomabilidad sonreía tranquilamente mientras estaba encima del mestizo dragón de hueso dragón. Luego volvió la cabeza y continuó hablando. Solo necesito fingir ser Choi-An. Entonces soy tu instructor. ¿Qué te parece, príncipe heredero? Alberu vestía la armadura blanca y el casco blanco de pie junto a Rasil con una lanza blanca en la mano. No eres mi instructor, oh gran ser. ¿Qué? Rasil estaba a punto de enojarse antes de que comenzara a sonreír después de ser llamado un gran ser. Luego se volvió hacia el dragón león. ¡Qué monstruo más interesante! Reaccionó a ese anciano de inmediato, pero no reacciona en absoluto cuando un gran dragón como yo aparece solo. Los ojos de Rasil parecían descontentos. Sintieron una ráfaga de viento en ese momento. Saa. Pero reacciona a dos. ¡Qué entretenido! La ráfaga de viento vino del cielo al suelo. Esa fuerte ráfaga de viento fue causada por un ser que volaba por encima de ella. La gente en el suelo, especialmente Tunka que estaba contemplando las vistas de Puzzle City por primera vez, no pudo evitar estar asombrada. Otro dragón. Un dragón de color beige que era casi del mismo tamaño que el dragón dorado de antes se dirigía hacia el dragón león. La gente en el suelo no pudo evitar hablar sobre la aparición de otro dragón. El dragón león que no había reaccionado solo ante Rasil estaba levantando lentamente su escudo. Este dragón con escamas de color beige. Mila resopló mientras hablaba suavemente. ¡Qué monstruo realmente interesante! No me prestó atención cuando estaba polimorfo, pero lo hace ahora que he vuelto a mi forma de dragón. Supongo que con Rasil aquí y yo en mi forma de dragón. Los dos probablemente somos tan fuertes como Eruhaven. El dragón león estaba mirando tanto a Rasil como a Mila. Se centró en ellos dos cuando comenzó a reaccionar. En ese momento. Iré ahora. Alberu saltó de la espalda del mestizo dragón. Bienvenidos. Por favor, cuídame bien, Mila, Nim. Alberu aterrizó en la espalda de Mila. Rasil, que estaba fingiendo ser Choi-An, estaba en la espalda del mestizo dragón de hueso negro. Alberu estaba encima de Mila que había vuelto a su forma de dragón. Alberu escuchó la voz de una persona en el mini dispositivo de comunicación por vídeo que se redujo al tamaño de una miniatura. Empiece por favor. Alberu blandió su espada después de recibir la orden del verdadero comandante. No Alberu, no Deruz, sino Kale. Hola de nuevo, Alberu, Nim. Yo, Taerang, te apoyaré lo mejor que pueda. Baang. El escudo del dragón león y la lanza inquebrantable de Alberu chocaron entre sí con un estruendo.